Las crecientes tensiones entre Israel e Irán y lo que éstas revelan sobre el estado actual de la política global, el declive de las potencias tradicionales y las dinámicas históricas que moldean nuestro presente. Este no es solo un conflicto regional, es un reflejo de transformaciones más amplias que afectan a todos, desde las calles de Tel Aviv hasta los pasillos del poder en Washington. Vamos a desglosar estos eventos con claridad, explorando sus causas, consecuencias y lo que podrían significar para el futuro. Así que, tomen asiento, porque este es un viaje profundo por la historia, la economía y la política. 1. Las tensiones entre Israel e Irán, estrategia o desesperación. Empecemos con el núcleo del tema, las recientes acciones militares de Israel contra Irán. Israel, un país con una población de aproximadamente 7 millones de personas, ha decidido enfrentarse a Irán, una nación de 90 millones de habitantes con alianzas estratégicas con potencias como Rusia y China. Este movimiento llega en un momento en que Israel está profundamente involucrado en un conflicto en Gaza que ha generado una condena generalizada en la comunidad internacional. Desde cualquier perspectiva, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Es este un acto de confianza estratégica o un signo de desesperación? Irán no es un adversario cualquiera. Su tamaño poblacional, su influencia regional y sus conexiones con actores globales lo convierten en un desafío formidable. Además, según informes de organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica, las instalaciones nucleares de Irán están protegidas en ubicaciones seguras, algunas enterradas en montañas, lo que dificulta cualquier intento de atacarlas con éxito. Incluso si un ataque lograra alcanzar estas instalaciones, Irán cuenta con los científicos, la infraestructura y la experiencia para reconstruir sus capacidades. Esto lleva a una pregunta obvia: ¿qué espera lograr Israel con estas acciones? Una teoría es que Israel busca involucrar a Estados Unidos en un conflicto más amplio. La esperanza, según algunos observadores, es que una escalada con Irán obligue a Washington a intervenir en defensa de su aliado. Sin embargo, esta estrategia es un juego de alto riesgo. No solo ignora las advertencias de moderación provenientes de diversos sectores, incluidos algunos dentro del propio partido del presidente en Estados Unidos, sino que también subestima el apoyo que Irán recibe de Rusia y China. En un mundo donde el equilibrio de poder está cambiando, este movimiento parece más un acto impulsivo que una estrategia bien calculada. Para entender por qué Israel podría sentirse acorralado, necesitamos mirar más allá de los titulares y adentrarnos en el contexto histórico que subyace a este conflicto. Porque este no es solo un enfrentamiento entre dos países, es el resultado de siglos de historia, colonialismo y luchas de poder que aún resuenan en el presente. 2. El colonialismo de asentamiento, un proyecto anacrónico. El conflicto entre Israel e Irán no puede entenderse sin abordar el concepto de colonialismo de asentamiento, un modelo histórico que define gran parte de la situación actual en Medio Oriente. El colonialismo de asentamiento ocurre cuando un grupo, a menudo de origen europeo, se establece en un territorio, desplazando o marginalizando a la población nativa. Este modelo fue común en los siglos XVIII y XIX, cuando potencias europeas colonizaron regiones como América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Estados Unidos, por ejemplo, se construyó sobre este principio, con colonos europeos desplazando a los pueblos indígenas a través de políticas que, en muchos casos, culminaron en despojo y violencia. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el mundo ha presenciado un movimiento opuesto, el anticolonialismo. Países como India, que fue una colonia británica formal, o China, que enfrentó una semicolonialidad, lucharon por su independencia. En África, movimientos como la rebelión Mau Mau en Kenia expulsaron a los colonos británicos. Este impulso anticolonial ha sido una de las fuerzas más poderosas de la historia moderna, impulsada por la mayoría de la población mundial que buscaba recuperar su soberanía y dignidad. Israel, en muchos sentidos, es un caso atípico. Fundado en 1948 con el respaldo de potencias coloniales como Reino Unido, su establecimiento se basó en la migración de poblaciones judías, principalmente de Europa, a un territorio habitado por palestinos. Este proceso, apoyado por el contexto histórico de persecución judía en Europa, se enmarca en el modelo de colonialismo de asentamiento.
Sin embargo, lo que funcionó hace 2 siglos ya no es viable en un mundo que ha rechazado este modelo. Durante los últimos 150 años, el anticolonialismo ha dominado, con naciones de Asia, África y América Latina luchando por deshacerse del yugo colonial. Israel enfrenta una resistencia significativa, no solo de los palestinos, que han demostrado una resiliencia extraordinaria frente a décadas de adversidad, sino también de los países árabes y musulmanes de la región. Grupos como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, a pesar de operar en condiciones extremas, han mostrado su capacidad para desafiar a Israel. Los hutíes, por ejemplo, han interrumpido rutas comerciales clave en el Mar Rojo, afectando la economía global. Irán, como un actor regional poderoso, respalda a estos grupos, fortaleciendo su posición como un contrapeso a Israel y sus aliados. 3. El papel de Estados Unidos, un aliado atrapado en el pasado. El apoyo de Estados Unidos a Israel es un pilar central de este conflicto, pero también refleja las contradicciones de una potencia en declive. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia indiscutible del mundo. Mientras Europa y Asia estaban devastadas, Estados Unidos lideró económica, política y militarmente. Su alianza con Israel, fortalecida durante décadas, se basa en parte en intereses estratégicos y en parte en una identificación con el proyecto de asentamiento, que resuena con la propia historia estadounidense. Sin embargo, el mundo de 2025 es muy diferente. Estados Unidos ya no es la única potencia económica dominante. China y los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan una fuerza económica y demográfica mucho mayor que Estados Unidos y sus aliados tradicionales del G7. Mientras que Estados Unidos representa aproximadamente el 4.5% de la población mundial, los BRICS abarcan entre el 55% y el 60%. Este cambio en el equilibrio de poder es innegable, pero muchos líderes estadounidenses parecen reacios a aceptarlo. En lugar de adaptarse a esta nueva realidad, Estados Unidos ha adoptado políticas proteccionistas, como aranceles y restricciones migratorias, que contrastan con el modelo de globalización que alguna vez defendió. China, por otro lado, se ha convertido en un campeón del comercio libre y la integración global, ocupando el lugar que Estados Unidos y Reino Unido solían tener. Esta ironía histórica no pasa desapercibida. Mientras Estados Unidos se aferra a un modelo de dominio que ya no es sostenible, otros actores están redefiniendo el orden mundial. El apoyo incondicional a Israel, especialmente en el contexto de un conflicto con Irán, complica aún más la posición de Estados Unidos. Algunos sectores, incluso dentro del partido del presidente, argumentan que el país ya ha cumplido sus compromisos con Israel y debería enfocarse en desafíos más urgentes, como la competencia con China. Sin embargo, la decisión de respaldar acciones militares contra Irán sugiere una falta de dirección clara, un movimiento impulsivo que podría alienar a aliados y fortalecer a adversarios. 4. Las consecuencias internas en Estados Unidos. El conflicto en Medio Oriente también tiene implicaciones significativas dentro de Estados Unidos. Las encuestas recientes muestran que la popularidad del presidente está en declive, con un 42% de aprobación frente a un 56% de desaprobación. Pero el descontento no se limita al presidente, el Partido Demócrata, como oposición, también enfrenta críticas por su falta de una alternativa clara. Muchos estadounidenses están frustrados con el duopolio político, lo que abre la puerta a nuevas voces, especialmente en el ala más progresista del espectro, que aboga por un cambio estructural. Económicamente, Estados Unidos enfrenta desafíos crecientes. La inflación, aunque no galopante, sigue afectando a los consumidores, y muchos expertos predicen una recesión en el corto plazo. Al mismo tiempo, el gobierno está recortando programas sociales clave, como educación y salud, mientras aumenta el gasto militar en $100.000 millones en el último año. Estas prioridades reflejan una elección clara: privilegiar lo militar sobre las necesidades de la población. Un ejemplo de esto es la reciente ola de despidos en el sector público, liderada por figuras como Elon Musk, que afectan a agencias esenciales, incluidas las de educación e infraestructura. Las universidades se están cerrando,
y los graduados con doctorados luchan por encontrar empleos estables, lo que refleja una crisis en el sistema educativo. Mientras tanto, el déficit nacional supera el 130% del PIB, lo que limita la capacidad del gobierno para abordar estas cuestiones sin aumentar los impuestos o recortar aún más los servicios. En este contexto, el conflicto con Irán sirve como una distracción conveniente. Al enfatizar las amenazas externas, se desvía la atención de los problemas internos, pero esta estrategia tiene un costo. Alienar a aliados tradicionales, como los países del G7, y fortalecer a adversarios como China y Rusia no es una receta para el éxito a largo plazo. 5. Lecciones de la historia, hacia un futuro sostenible. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia nos enseña que los proyectos basados en modelos insostenibles, como el colonialismo de asentamiento, eventualmente colapsan bajo su propio peso. Israel enfrenta una resistencia creciente, no solo de los palestinos, sino de un mundo que ha abrazado el anticolonialismo como un principio fundamental. Estados Unidos, por su parte, debe decidir si quiere seguir invirtiendo en un modelo de dominio que ya no es viable o si está dispuesto a adaptarse a un mundo multipolar. La solución no está en más conflictos militares, sino en un diálogo honesto y constructivo. Esto requiere que los líderes de Israel, Estados Unidos y otros actores globales reconozcan las realidades del siglo XXI, un mundo donde el poder está distribuido de manera más equitativa, donde el anticolonialismo es la norma y donde la cooperación es más efectiva que la confrontación. Para Estados Unidos, esto significa abordar sus desafíos internos, como la desigualdad, la inflación y la erosión de los servicios públicos, mientras redefine su papel en el mundo. Para Israel, implica reconsiderar un proyecto que, aunque arraigado en una historia de supervivencia, choca con las tendencias globales actuales. Y para la comunidad internacional, requiere un esfuerzo colectivo para construir un orden mundial basado en la justicia y la sostenibilidad. Estamos en un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el rumbo del futuro, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo. La escalada entre Israel e Irán, el declive de la influencia estadounidense y el auge de nuevas potencias son síntomas de un cambio histórico más amplio. En lugar de aferrarnos a modelos del pasado, debemos mirar hacia adelante con claridad y valentía. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que estas ideas los inspiren a reflexionar sobre el mundo que queremos construir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos avanzar hacia un futuro más justo y sostenible? Dejen sus comentarios y sigamos la conversación.